Hola a todos, soy David. Bienvenidos al segundo vídeo de Dibujando Pokémon. Hoy vamos a empezar a dibujar a Ivysaur. Como podéis comprobar, lo primero que hago, como siempre, es bocetar. Teniendo una referencia o de memoria, siempre es aconsejable utilizar figuras geométricas básicas para dar una forma general e ir cogiendo la forma del dibujo. Luego podemos ir añadiendo algunos detalles sin demasiada precisión para saber dónde van colocados los ojos, boca, dientes, etc. Y así también ir organizándonos el espacio que nos queda en el papel. En este caso, a la hora de bocetar, no es necesario hacer demasiadas líneas. De hecho, cuantas menos mejor para trabajar luego. En este caso, por ejemplo, las hojas con una forma muy básica, las orejas también, con 2-3 trazos sería suficiente. Eso también depende ya de la habilidad o destreza de cada uno y sobre todo de la experiencia, porque esto, como en todo, es práctica. Cuanto más practiques, mejor. Vamos colocando las hojas, el bulbo ya abierto, otra hoja por aquí. Y como podéis ver, son trazos muy sencillos, simplemente para colocar. Luego ya, con un poco más de calma, empezamos a darle la forma auténtica al dibujo, porque ya tenemos todo colocado, ya sabemos dónde va y que no nos está quedando deforme ni con una forma extraña. Hay mucha gente que recomienda ir paso por paso, en plan dibujar un círculo, dibujar un cuadrado. Es muy útil sobre todo cuando estás comenzando, pero si quieres que el dibujo no quede del todo rígido, que quede un poco más fluido, es mejor sobre todo trabajar el trazo y practicar un poco con las formas. Sí, con suavidad se va añadiendo. Vamos corrigiendo sobre la marcha los fallos que vemos. Por ejemplo, si he colocado el centro de la hoja a desmano, pues lo desplazo un poco. Da igual que se quede la otra línea debajo, ya que todo esto es simplemente una guía porque vamos a entintar. Por supuesto, si vamos a trabajar solamente en grafito, pues entonces, lo que os decía, directamente y con un poco más de calma se va haciendo. Como ya he comentado en otras ocasiones, estoy utilizando un portaminas de Pilot con mina azul. Esta mina está diseñada para que en caso de escanear un dibujo no se detecte por el escáner y por lo tanto los trazos azules desaparezcan. Es muy útil cuando trabajas para cómics o para ilustraciones que luego vas a colorear digitalmente y quieres ahorrarte tener que borrar. Una desventaja que tiene es que no sirve para dibujos definitivos porque se borra con la luz solar. Así que poco a poco veréis que el dibujo se vuelve más tenue y cada vez se ve menos. Por eso yo lo utilizo para bocetar y luego entinto. Ahora estoy entintando con un rotulador de la marca Pigma de la Sakura Collection. Es el FB, es la punta más fina que tengo. Y como el dibujo es pequeño, tampoco necesito más. Ahora, todo es cuestión de práctica. En este caso, si no tenéis mucha experiencia con los trazos, no os recomiendo utilizar ni rotuladores ni pinceles, y mucho menos un rotupincel, porque tenéis que controlar mucho la presión. Por ejemplo, para darle más fuerza a una línea, aprieto un poco más o dejo un poco más suelto el trazo para que sea más fina. En ese caso sería mejor utilizar Rotring o bolígrafos rígidos y si quisieras señalar más fuerte la línea, repasarla por algún lado. También sería la opción más económica, ya que los rotupinceles no están al alcance de todo el mundo o no se pueden encontrar fácilmente en las tiendas. Por supuesto, esto es cuestión de las posibilidades que tengas y también la experiencia. Por ejemplo, si no te sale muy bien algo y todavía no te ves preparado, ni te molestes en comprar materiales más caros porque no merece la pena. Aunque siempre está bien experimentar. Por ejemplo, si quieres empezar a entintar, te recomiendo que, aunque es un poco más difícil, practiques con plumilla
o con pincel. ¿Por qué? Pincel es más económico. Pinceles vas a encontrar en casi todo tipo de tiendas, incluso en tiendas del todo a 100, una tienda debajo de casa en tu barrio, y la tinta es bastante económica. Sin embargo, un rotupincel, aunque sea más cómodo y en teoría un poco más fácil, sí que lo vas a encontrar a precios un poco más prohibitivos. Y lo interesante es hacer el trabajo y también no volvernos unos esclavos del material. Bien, una vez terminado el trazo, vamos a empezar a darle al color. Pero antes, con una goma modelable, vamos a ir pasando ligeramente, haciendo un rollito para que vaya capturando el pigmento de la mina. ¿Se puede hacer también con una goma normal? Sí, pero tienes que ir con mucho cuidado y rozando levemente. ¿Por qué hago esto? Bien, porque algunas tintas, como esta del Pigma, pueden ser arrastradas también por la goma, y aunque no se borren del todo, pierden mucha fuerza e intensidad. Y tampoco quiero dañar el papel, porque voy a utilizar pintura con base al agua, y el agua ya es bastante agresiva con el papel como para encima añadirle más daño. Bien, en este caso volvemos a utilizar un pincel de agua. Sería como utilizar un rotulador, solo que tenemos que ir cogiendo un poquito de pigmento cada vez. Es la opción más económica si queremos tener un resultado parecido al Copic. La diferencia, el Copic es a base de alcohol y estos pinceles son a base de agua. Yo personalmente prefiero el agua. Secan más lento, pero tienes un poquito más de tiempo para corregir algún fallo o para extender un poco más la pintura. Ahora estoy coloreando con guaches de Garnache y, bueno, témperas. Y nada, como en la acuarela y en la témpera aguada, lo principal, de menos a más. Si queremos hacer algo más oscuro, es mejor que primero demos una capa fina o con menos pigmento para luego poder dar sensación de volumen, como estoy haciendo ahora. Primero una capa un poco más fina y luego un poco más oscuro y vamos generando las sombras. De esta manera también podemos ir organizándonos, igual que cuando dibujamos, podemos ir haciéndonos un esquema mental de dónde queremos que esté la sombra, dónde queremos que esté lo más brillante, etcétera, etcétera. Colores más claros sobresalen, colores más oscuros se hunden. Sombra en lo más oscuro, luz en lo más claro. Y vamos sin prisa, poco a poco, dándole la forma y eligiendo los colores que nos interesen para cada parte. De nuevo, como veis, añadimos un color base, sin ser demasiado oscuro, añadiendo la intensidad que nos interese, depende del modelo, el dibujo, el diseño, la idea que tengamos, incluso el estilo artístico que le queremos dar, ya que no siempre es necesario utilizar colores vibrantes, a veces se puede usar más aguado, más pastel, también depende de las emociones que quieras transmitir. Es recomendable, por ejemplo, cuando usamos estos pinceles, un pincel normal también, que cuando vayamos a pasar de un color a otro, le pasemos un pequeño trapo, pañito o algo para retirar el máximo posible de pigmento, ya que estamos usando un único pincel para todo. Aquí estamos añadiendo un poco más de sombra, una vez que ya se ha secado esa parte, que es lo que estábamos buscando, ya que, como digo, al trabajar en base al agua, pues hay que esperar un poquito más, poco a poco, añadiendo los detalles. Por ejemplo, una cosa buena es que si hemos añadido algún detalle, o se nos ha olvidado añadirlo, mejor dicho, podemos hacerlo con la pintura y luego añadirle un trazo de tinta para delinear
y poco más. Aquí un poco de sombra, para darle un poquito de volumen. Otro poquito por aquí. Fijaros, lo que os decía antes, me di cuenta de que no le había puesto mancha aquí y he dicho, bueno, vamos a añadirle un par, ya que Bulbasaur se supone que tiene, perdón, Ivysaur se supone que tiene manchas en los dos patas. Y con ese mismo tono, también para unificar la paleta, aprovecho y sombreo sobre las hojas, que también tienen un tono así un poco azulado como Ivysaur, pero tienen un punto amarillo también que aprovecharé para darle ahora como luz. El azul es un buen color para trabajar con las sombras. De hecho, normalmente cuando usamos mezclas de pintura se recomienda utilizar un poco de azul y un poco del color complementario junto con el color que estamos usando para generar la sombra. Así se generan sombras más naturales. Mucha gente lo que hace es utilizar un poco más de pigmento o añadir negro, y así son sombras un poco más artificiales. Con el azul y con el complementario se añade normalmente el efecto que queda más natural. Estamos añadiendo un poco de luz con amarillo también para hacer un poco más verde esas hojas en comparación con Ivysaur, que tiene un tono entre verde azulado. En el caso del rojo, de la flor, vamos dando poco a poco, como os he dicho, primero di una capa muy fina y luego para ir generando los volúmenes que me interesan, vamos dando con un poco más de pigmento. Otra cosa que se puede hacer es generar sombras y volúmenes sin hacerlas del todo duras. Hay diferentes tipos de sombras duras, sombras blandas, de eso hablaré ya en otro vídeo. Y es importante tener en cuenta esto para generar efectos que queden naturales. Por ejemplo, en el manga, en el anime, casi siempre se utilizan sombras duras, que son las que puedes ver perfectamente la línea que separa el claro y la luz. En este caso nos hemos obviado un poco. Y aquí añadiendo un poco de tinta final. Y ahora sombreamos el suelo para añadirle espacio al dibujo, ya que si no quedaría como flotando en el aire. A veces eso nos interesa, ya que a lo mejor vamos a hacer un art que va a ser recortado y utilizado en muchos sitios, o simplemente le añadimos el suelo, cuestión de gustos. Y ahora el toque final, con un bolígrafo blanco, añadir los toques de luz, pequeños puntos, resaltar. Si vemos que se ha manchado a algo porque no hemos tenido mucho cuidado, pues le añadimos el blanco y así podemos generar mayor sensación de profundidad y de volumen. Poquito a poco, sin prisa y haciéndonos una idea de lo que queremos mostrar. Y llegamos al final del dibujo y la firma. Pues ya sabéis, si os ha gustado, espero que le deis a like y os suscribáis al canal. Hasta la próxima.